Tu proyecto personal también debe generar flujo. Capítulo 11, temporada 7. Las ideas no pagan cuentas, los sistemas sí. Hoy aprenderás cómo transformar tus ideas en estructuras que generen ingresos reales y constantes. Tu proyecto personal también debe generar flujo. No es una frase motivacional ni un eslogan bonito, es una verdad estructural que casi nadie quiere aceptar. Vivimos en una era donde se romantiza la pasión, la creatividad y la idea de hacer lo que amas, pero se evita hablar con claridad de una palabra incómoda: flujo. El flujo no es solo dinero entrando, es energía organizada, es continuidad, es la capacidad de un sistema para sostenerse sin depender del estado de ánimo, del entusiasmo del lunes o de la inspiración del momento. Un proyecto sin flujo es una carga emocional, un drenaje mental y con el tiempo una fuente de frustración. Y no porque la idea sea mala, sino porque fue pensada como una expresión personal y no como un sistema vivo. La mayoría de las personas tiene ideas brillantes pero estructuras débiles. Sueñan con proyectos que nacen desde el corazón pero mueren por falta de diseño. Se lanzan con ilusión, invierten tiempo, dinero y esperanza, y cuando los resultados no llegan rápido, interpretan el silencio del mercado como una señal personal de fracaso. Pero el mercado no responde a emociones, responde a sistemas. Un proyecto no te debe aplausos, te debe flujo. Flujo constante, predecible y replicable. Porque cuando el flujo existe, el proyecto respira solo, y cuando no existe, el proyecto se convierte en una extensión de tu ansiedad. Aquí es donde comienza el verdadero cambio de mentalidad. Dejar de pensar en tu proyecto como una idea que quieres expresar y empezar a verlo como una máquina ética de valor. Una estructura que transforma lo que sabes, lo que haces o lo que resuelves en ingresos reales. No ocasionales, no esporádicos, no dependientes de la suerte, sino constantes. El flujo es lo que permite que un proyecto deje de ser un hobby caro y se convierta en un activo. Y un activo no depende de tu presencia constante, depende de procesos claros que trabajan incluso cuando tú descansas. Muchos proyectos personales fracasan no por falta de talento, sino por exceso de improvisación. Se crean desde el impulso, se sostienen desde la voluntad y se abandonan desde el cansancio. La voluntad es un recurso limitado, el sistema no. Cuando un proyecto depende de ti para existir cada día, no es un proyecto, es un autoempleo disfrazado. Y eso no tiene nada de malo si lo eliges conscientemente, pero se vuelve peligroso cuando crees que estás construyendo libertad y en realidad estás fabricando otra jaula. Convertir una idea en un sistema significa hacerle preguntas incómodas. ¿Qué problema resuelve de forma clara? ¿Para quién exactamente? ¿Con qué frecuencia? ¿A través de qué canal y bajo qué modelo de ingreso? Significa dejar de enamorarte de la idea y empezar a comprometerte con la ejecución. Porque el mundo no paga ideas, paga soluciones que se entregan de forma consistente. El flujo nace cuando el valor se repite, cuando la entrega es confiable y cuando el intercambio es claro. Este capítulo no trata de volverte empresario de la noche a la mañana ni de construir imperios. Trata de algo mucho más profundo y real, dejar de tener proyectos que te consumen y empezar a crear sistemas que te sostienen. Sistemas pequeños si es necesario, simples si es posible, pero vivos. Porque un sistema vivo aprende, se ajusta y mejora. Una idea sola solo espera. Aquí vamos a desmontar la creencia de que monetizar arruina la esencia. La esencia se arruina cuando el proyecto te asfixia. Cuando no genera flujo, genera culpa. Culpa por no avanzar, culpa por no producir, culpa por no estar a la altura de tus propias expectativas. El flujo no corrompe el propósito, lo protege. Le da oxígeno, tiempo y espacio para crecer. Y cuando el dinero entra de forma ordenada, la creatividad deja de ser una urgencia y se convierte en una elección. Este es el punto de partida. Entender que tu proyecto personal merece estructura, merece límites, merece diseño. Merece dejar de depender de la motivación y empezar a apoyarse en procesos. Porque las ideas inspiran, pero los sistemas sostienen. Y si quieres que tu proyecto te acompañe en el tiempo, primero debes enseñarle a generar flujo. Para que un proyecto personal genere flujo, primero debe dejar de ser ambiguo. La ambigüedad es el enemigo silencioso de los ingresos constantes. Cuando no sabes exactamente qué vendes, a quién se lo vendes y por qué esa persona debería pagarte hoy y no algún día, el proyecto se vuelve difuso, y lo difuso no genera intercambio. El flujo necesita claridad. Claridad de propuesta, claridad de valor y claridad de recorrido.
No se trata de tener todo perfecto, se trata de tenerlo definido lo suficiente para que el sistema pueda operar sin depender de tu interpretación diaria. Un sistema nace cuando decides repetir algo de forma consciente. Repetir no es aburrirse, repetir es dominar. Repetir es detectar patrones, optimizar tiempos y reducir errores. Cada ingreso constante que ves en el mundo existe porque alguien decidió hacer una misma cosa una y otra vez hasta que funcionó sin fricción. El proyecto personal que genera flujo no es el más creativo, es el más claro. No es el más complejo, es el más comprensible. No es el que grita más fuerte, es el que responde mejor a una necesidad concreta. Aquí aparece un cambio fundamental. Dejar de preguntarte qué quiero hacer y empezar a preguntarte qué problema puedo resolver de forma repetible. El flujo no responde a deseos internos, responde a demandas externas. Y eso no significa traicionar tu esencia, significa encontrar el punto donde tu conocimiento, tu experiencia o tu visión se cruzan con una necesidad real del entorno. Ese cruce es el núcleo del sistema. Todo lo demás es decoración. Cuando un proyecto se convierte en sistema, deja de depender del momento perfecto. No espera a que te sientas inspirado, no se detiene cuando estás cansado, no desaparece cuando tienes miedo. Funciona porque está diseñado para funcionar. Tiene una entrada clara, un proceso definido y una salida medible. Entrada puede ser atención, contactos o tráfico. Proceso es la forma en que transformas esa atención en valor. Salida es el ingreso que vuelve a alimentar el sistema. Si uno de estos elementos falta, el flujo se interrumpe. Muchas personas intentan generar ingresos desde proyectos personales saltándose esta estructura. Publican contenido sin estrategia, ofrecen servicios sin límites, venden productos sin entender su costo real. Luego se preguntan por qué no hay estabilidad. La estabilidad no aparece por insistencia, aparece por diseño. Diseñar es pensar antes de actuar, es anticipar escenarios, es simplificar decisiones futuras. Un buen sistema reduce la cantidad de decisiones que debes tomar cada día y por eso libera energía mental. El flujo constante no significa rigidez. Significa previsibilidad. Saber qué acción produce qué resultado. Saber que si haces A durante un periodo suficiente, B ocurre con alta probabilidad. Esa previsibilidad es lo que convierte un proyecto en algo confiable. Y la confianza es uno de los activos más rentables que existen. Cuando las personas confían en tu sistema, regresan. Cuando regresan, el ingreso se estabiliza. Cuando se estabiliza, el proyecto deja de ser una carga emocional. También es importante entender que el flujo no siempre empieza grande. La obsesión por los números altos paraliza. Un sistema pequeño que funciona vale más que una idea gigante que no produce nada. El flujo se construye desde abajo, desde pruebas simples, desde versiones iniciales que se ajustan con el tiempo. La constancia supera a la espectacularidad. Un ingreso modesto pero continuo tiene más poder transformador que un pico ocasional que no se repite. En este punto del camino, el proyecto deja de ser una promesa y empieza a ser una práctica. Ya no se trata de lo que podría ser, sino de lo que hace cada semana. El flujo no se sueña, se entrena. Se entrena con acciones coherentes, con métricas básicas y con la humildad de ajustar sin drama. Porque un sistema no te define como persona, solo te muestra que funciona y que no. Este bloque deja una verdad clara. Si tu proyecto no genera flujo, no es falta de talento ni de suerte, es falta de estructura. Y la estructura no mata la pasión, la sostiene. En el siguiente bloque entraremos en cómo transformar habilidades e ideas sueltas en mecanismos concretos de ingreso, sin promesas mágicas, sin atajos vacíos, solo diseño consciente aplicado con disciplina. Convertir ideas en sistemas de ingreso exige abandonar una fantasía muy común, la idea de que el valor se crea solo cuando el proyecto es perfecto. La realidad es opuesta, el valor aparece cuando el proyecto es utilizable. Un sistema no necesita ser brillante, necesita ser útil. La mayoría de los proyectos personales fracasan porque se diseñan desde el ego creativo y no desde la experiencia del usuario. Se piensa en lo que me gusta hacer y no en lo que el otro necesita resolver hoy. El flujo nace cuando tu propuesta reduce fricción en la vida de alguien más, cuando ahorra tiempo, dinero, energía o incertidumbre. Aquí es donde entra la noción de mecanismo. Un mecanismo es una secuencia de pasos que convierte una intención en un resultado. No es inspiración, es ingeniería sencilla.
Por ejemplo, una habilidad no genera ingresos por sí sola, genera ingresos cuando está empaquetada en un formato comprensible, accesible y repetible. Enseñar, asesorar, crear, acompañar o diseñar solo se vuelve rentable cuando existe un método claro para entregar ese valor una y otra vez sin reinventarlo cada vez. Ese método es el corazón del sistema. Un proyecto personal sin mecanismos vive en la improvisación constante. Cada cliente es una experiencia distinta, cada venta requiere un esfuerzo emocional enorme, cada mes empieza desde cero. Eso agota y genera la sensación de que siempre estás trabajando pero nunca avanzando. El sistema, en cambio, crea suelo firme. Permite que el esfuerzo inicial se acumule. Permite que una acción de hoy siga produciendo resultados mañana. Por eso el flujo constante no es un tema de motivación, es un tema de acumulación bien dirigida. Otro punto clave es entender que el sistema debe protegerte de ti mismo. De tus cambios de humor, de tus dudas, de tus impulsos. Cuando todo depende de tu estado emocional, el proyecto se vuelve inestable. El sistema introduce reglas claras, precios definidos, procesos establecidos, límites de tiempo y energía. Estos límites no te encorsetan, te liberan. Te permiten operar incluso cuando no tienes ganas. Y eso es lo que marca la diferencia entre un hobby y una fuente real de ingresos. Para que una idea se transforme en sistema debe pasar por 3 filtros esenciales. El primero es claridad, puedes explicar lo que haces en una frase simple. El segundo es repetibilidad, puedes entregar el mismo valor sin empezar desde cero cada vez. El tercero es sostenibilidad, el sistema no te drena más de lo que te aporta. Si falla uno de estos filtros, el flujo se interrumpe tarde o temprano. El objetivo no es maximizar ingresos de inmediato, es crear una estructura que pueda crecer sin romperte. También es fundamental dejar de romantizar el esfuerzo invisible. Trabajar mucho no garantiza flujo, trabajar de forma estratégica sí. El sistema te obliga a observar datos, no sensaciones. ¿Qué acción generó resultados, cuál no, dónde se pierde energía, dónde se multiplica? Este análisis no es frío, es honesto. Te devuelve el control. Cuando sabes que funciona, puedes repetirlo. Cuando repites, consolidas. Cuando consolidas, el ingreso deja de ser aleatorio. Un proyecto personal que genera flujo constante se parece más a un organismo que a una obra de arte. Respira, se adapta, se alimenta de retroalimentación y elimina lo que no sirve. No se apega a versiones antiguas solo por orgullo. Evoluciona. Y esa evolución no ocurre por inspiración repentina, ocurre por observación constante y ajustes pequeños. El sistema se construye afinando, no revolucionando todo cada semana. Este bloque apunta a un cambio interno profundo. Dejar de verte como alguien que tiene ideas y empezar a verte como alguien que diseña procesos. El valor ya vive en ti, pero el flujo aparece cuando decides organizarlo. En el próximo bloque vamos a unir todo esto para cerrar el ciclo, mostrando cómo sostener estos sistemas en el tiempo sin perder propósito ni quemarte en el intento, y cómo convertir el flujo en una base real de libertad cotidiana. Llegamos al punto donde la idea deja de ser promesa y el sistema se convierte en identidad. Porque cuando tu proyecto personal empieza a generar flujo constante, ya no se trata solo de dinero, se trata de coherencia. Coherencia entre lo que dices que valoras y lo que sostienes con tus acciones diarias. Un sistema de ingresos bien construido no te esclaviza, te ordena. Te muestra en que eres realmente bueno, en que aportas valor y donde necesitas mejorar sin castigarte por ello. El flujo no es una recompensa moral, es una consecuencia estructural. Aquí aparece una verdad incómoda pero liberadora, los sistemas revelan carácter. Un proyecto sin flujo suele esconder miedo a exponerse, miedo a cobrar, miedo a comprometerse con una promesa concreta. Cuando conviertes tu idea en sistema, aceptas responsabilidad. Aceptas que alguien confiará en ti, que alguien pagará esperando un resultado, que alguien medirá tu consistencia. Ese nivel de responsabilidad no es una carga, es un ancla. Te obliga a crecer. Te obliga a dejar de postergarte. El flujo constante no llega cuando persigues el dinero, llega cuando persigues claridad, estructura y servicio bien definido. Cuando sabes exactamente a quién ayudas, cómo lo ayudas y bajo qué reglas. El dinero entonces aparece como una señal de intercambio sano. No hay drama, no hay culpa, no hay necesidad de justificarte. Hay equilibrio. Dar valor y recibir valor. Esa es la base de cualquier sistema que se sostenga en el tiempo.
También es clave entender que ningún sistema es definitivo. El error común es pensar que una vez que funciona, ya está terminado. Los sistemas vivos requieren mantenimiento consciente. Revisión de procesos, actualización de precios, ajuste de tiempos, mejora de entregables. No desde la urgencia, sino desde la observación tranquila. Cuando el sistema está bien diseñado, estos ajustes no generan caos, generan refinamiento. Y ese refinamiento es lo que mantiene el flujo estable incluso cuando el entorno cambia. Un proyecto personal que genera ingresos constantes se convierte en una plataforma. Desde ahí puedes decidir crecer, diversificar o simplificar. Pero ya no dependes del azar ni del sacrificio extremo. Tienes base. Tienes suelo. Y ese suelo no se construyó con suerte, se construyó con decisiones repetidas, límites claros y una visión que entendió que el talento sin sistema es solo potencial dormido. Este capítulo cierra con una invitación directa: deja de tratar tus ideas como algo frágil que necesita protección y empieza a tratarlas como algo valioso que necesita estructura. El respeto por tu proyecto se demuestra cuando lo organizas para que funcione incluso cuando tú no estás al máximo. Eso es madurez financiera. Eso es libertad real. Plan de acción para aplicar este capítulo en tu vida cotidiana. Primero, elige una sola idea o habilidad que ya tengas y que otras personas valoren, no empieces con 10. Segundo, define un problema concreto que esa idea resuelve y escríbelo en una frase simple. Tercero, diseña un mecanismo básico de entrega, que haces paso a paso desde que alguien te paga hasta que recibe el resultado. Cuarto, establece reglas claras de tiempo, precio y alcance, aunque al inicio sean sencillas. Quinto, ejecuta durante 30 días sin cambiar el sistema, solo observando resultados y energía invertida. Sexto, al final del mes ajusta solo una cosa que mejore claridad o repetibilidad. Repite este ciclo. Ahí empieza el flujo. No en la inspiración, sino en la estructura sostenida. Cuando terminas este proceso ya no tienes solo una idea, tienes un sistema en construcción. Y un sistema en construcción, bien cuidado, siempre termina produciendo resultados reales y constantes.